Hola, qué bueno verte por aquí. Hoy te explicaré qué es un mapa semántico, sus características, partes, cómo se hace y te mostraré muchos ejemplos. Un mapa semántico es una herramienta visual que permite organizar jerárquicamente determinada información para que sea más fácil entenderla. Por medio de esta estructura, los conceptos pueden ordenarse en categorías para que sea más fácil su comprensión. Esto que ves aquí es un mapa semántico sobre la historia de la comunicación. Los mapas semánticos son herramientas empleadas principalmente para explicar un tema específico de manera mucho más fácil y clara, ya que sus conceptos están conectados y relacionados, haciendo más sencillo su estudio. Gracias a la forma gráfica que presentan los mapas semánticos, cualquier tema puede ser sintetizado de forma precisa y concreta. Esto se logra porque las ideas principales están organizadas y relacionadas de acuerdo a su importancia. Puede decirse que los mapas semánticos son una de las herramientas más poderosas de estudio que existen, pues no solo resumen la información relevante de un tema a ser estudiado, sino que su impacto visual facilita la memorización de conceptos. Características de los mapas semánticos. Características de forma. Los mapas semánticos tienen su información integrada y organizada. No se presenta en forma aleatoria. Siempre se debe partir de un concepto primario o principal y luego relacionar ideas secundarias relacionadas con este. Los conceptos más relevantes del tema que se está explicando pueden ir encerrados en círculos, óvalos o cuadrados. Esto se hace para resaltar las ideas principales. La forma de relacionar los conceptos importantes es por medio de líneas o flechas, permitiendo así enlazar y unir una idea clave con otra. Características de estructura. Las flechas o líneas que unen los conceptos relacionados tienen normalmente palabras enlace que facilitan el entendimiento y conexión de los conceptos principales. En los mapas semánticos se debe respetar siempre la jerarquía de las ideas relevantes que explican la información a ser estudiada. Esto se logra ubicando los temas más importantes en distintos niveles, de los cuales se van desprendiendo temas secundarios o subtemas. Las estructuras de los mapas semánticos pueden variar, es decir, el tema principal puede estar en cualquier parte del gráfico. Sin embargo, se debe destacar su importancia y la jerarquía de las ideas menos relevantes que se van desprendiendo del tema principal. Los mapas semánticos pueden tener la cantidad de niveles de jerarquía que necesiten, es decir, no hay límite para esto. Sin embargo, es recomendable no plasmar muchos niveles, pues puede generar confusión en quien lo estudia. Los conceptos principales no deben tener una gran cantidad de palabras o términos, es decir, los textos del mapa deben ser cortos y concisos, facilitando así su comprensión. Los mapas semánticos combinan elementos visuales y de texto, a diferencia de otras herramientas similares en donde emplean otro tipo de elementos. Los conceptos clave deben ser muy bien identificados para generalizar el entendimiento del tema a estudiar. Si esto no se logra, pueden darse confusiones en quien lo lee o falta de claridad. Partes de un mapa semántico. Los mapas semánticos son estructuras gráficas sencillas y están diseñadas para ser entendidas fácilmente por cualquier persona. Sin embargo, es importante saber cuáles son sus partes y qué elementos lo componen. Esto ayudará a construirlos con mayor habilidad. Conceptos o ideas clave. Son la esencia y elemento más importante de los mapas semánticos, pues son los que finalmente explican el tema a ser estudiado. Es de donde parten los demás elementos del mapa. Conectores. Son los elementos gráficos que interconectan los conceptos. Como se ha mencionado antes, pueden ser líneas o flechas. Sin embargo, pueden existir otras formas de conectar ideas dentro del mapa. Palabras enlace o de conexión. Son palabras cortas y precisas que le dan sentido a la relación entre un concepto clave y otro, es decir, se emplean normalmente para conectar términos relacionados y se ubican en los conectores, líneas o flechas. Niveles de jerarquía. Es el orden que deben respetar cuando se ubican los conceptos o palabras claves, estableciendo así qué temas son más relevantes que otros y cuáles son subtemas que se desprenden de otras ideas. ¿Cómo se hace un mapa semántico? Para elaborar correctamente un mapa semántico,
es importante respetar el orden de los pasos que se describen a continuación, pues así se estará garantizando que su estructura ordenada no se vea comprometida. 1. Antes que nada, se debe establecer el tema principal a ser explicado, esto es, determinar cuál será la idea central de la que se desprenden los subtemas que van a describir este concepto primario. 2. Una vez definido el tema principal, se deben identificar los conceptos clave que se desprenden del mismo. Estos son finalmente los que van a explicar la idea primaria y son los que se ubican en los diferentes niveles de acuerdo a su importancia. 3. Identificar las palabras enlace o de conexión para unir las diferentes ideas que se relacionan entre sí. 4. Establecer el orden jerárquico en el cual irán los conceptos clave que se desprenden de la idea primaria. Lo ideal es ir de las ideas más generales hasta las más específicas. 5. Determinar la forma gráfica más clara para exponer el tema a ser estudiado. Esto es si los conceptos clave irán en círculos o cuadros, las relaciones se harán con flechas o líneas, la idea primaria irá en la parte superior o en el centro, etc. 6. Anexar fuentes bibliográficas que puedan explicar aún más el tema a ser estudiado o en donde se profundice con mayor detalle sobre estos conceptos. Ejemplos de mapas semánticos. Mapa semántico de mamíferos. Mapa semántico del sistema solar. Mapa semántico sobre los narradores. Mapa semántico sobre el Puno prehispánico. Ya hemos llegado al final de este tema. Dale a like si has aprendido y suscríbete para seguir viendo más videos interesantes. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!